Hemos visto ya la responsabilidad social de los cristianos, también la mayordomía, los distintos sistemas éticos, las autoridades de la ética cristiana y también las bases de la ética cristiana. Corresponde entonces ahora ver los derechos humanos. ¿Qué nos dice la fe cristiana, los que han investigado sobre los derechos humanos, los teólogos que han respondido sobre los derechos humanos? De acuerdo a estos apuntes que voy a tomar ahora, son tomados de John Stott, del libro La fe cristiana frente a los desafíos contemporáneos, que fue un libro que nos dieron como lectura obligatoria para un curso, no recuerdo qué ramo fue, ética cristiana creo que fue el tema. Y ahí nos dieron esta obra. Es anterior al año 1900, el año 1987, 86, se escribió esa obra. Quizá en inglés mucho antes, pero en castellano corresponde a esa época. Menciona la URSS, pero los principios que se encuentran allí trascienden al tiempo. ¿Y qué es lo que dice entonces John Stott sobre los derechos humanos en esta obra? Habla de las guerras mundiales, donde murieron 60 millones de personas, 6 millones de judíos murieron por los nazis. En la ex Unión Soviética murieron 65 millones. Él habla acerca de rusos, pero ahí me parece mucho que está incluyendo él a los ucranianos y de todas las otras repúblicas que actualmente son independientes y que formaron parte de la Unión Soviética en esa época. Todos los que estaban en desacuerdo a ese régimen totalitario, en total se cuenta 65 millones de personas desde el año 1923 hasta que se acaba la Unión Soviética. En el imperio del terror de It Amin entre el año 1971 y 1979, y integrándose otro hermano. ¿Quién se habrá incluido ahora? Ya. Este régimen costó la vida de entre 500 y 700 mil ugandeses. 500 y 700 mil. La muerte de camboyanos entre el año 1975 y 1979 constituyó un genocidio porque 3 millones de camboyanos murieron ejecutados por enfermedades, por inanición, cifra que representa casi la mitad de la población. En América Latina, por otra parte, en Argentina desaparecieron alrededor de 30.000 personas entre el año 1976 y 1982, sumados a los que murieron y aquellos que fueron exiliados a otros países. En Uruguay, por otra parte, en el año 1976, y vienen cargándose más hermanos, en esa época, en 1976, tenía Uruguay la proporción más alta de prisioneros políticos con respecto a la población que se haya conocido durante esa época. Se cree que 1 de cada 5 uruguayos estaba arrestado o encarcelado. En Chile, el informe oficial cifra 3.065 los muertos y los desaparecidos desde el año 1973 hasta el año 1990. En Sudáfrica, el apartheid segregó a la fuerza a los negros en homelands, zonas que estaban designadas arbitrariamente solo o exclusivamente para ellos. Esos son algunos datos nada más de la violación a los derechos humanos en el siglo XX, pero si nos remontamos al siglo XIX, por ejemplo, en otras partes del mundo, aquí en Chile, en Argentina, en Turquía. En Turquía está el genocidio contra los armenios. Es más conocido el genocidio contra los armenios, pero en esa misma época se persiguieron a los arameos, también
a los caldeos, a los asirios, por motivaciones religiosas. Aquí en Chile, a mediados del siglo XIX, se habló acerca de exterminar en el Parlamento del Estado de Chile, se habló de exterminar a todos los mapuches del sur del Biobío, con la finalidad de apropiarse de las tierras. Y prevaleció la idea de Cornelio Saavedra, era un general del ejército de Chile en esa época, que propuso la creación de ciudades al sur del Biobío, con la finalidad de tomar control del territorio. Pero hubo una invasión, hubo saqueos, hubo un exterminio, un genocidio, se arrasaban la siembra, las cosechas durante cierto tiempo con la finalidad de que no pudieran alimentarse durante ese periodo de guerra. Finalizó en el año 1981 con la fundación de la ciudad de Temuco y en el año 1983 con la fundación nuevamente de, de la antigua Villarrica. Eso por el lado de Chile. Por el lado de Argentina, al sur de Buenos Aires, hay un río, no recuerdo el nombre, pero está cerca de Buenos Aires, al sur de Buenos Aires. También el general Roca emprende otra guerra de exterminio. Fue un genocidio con los mapuches del sur de esa región. Se le conoció como la campaña del desierto, y aquí en Chile como la pacificación de la Araucanía, pero lo mismo. En, en Uruguay, contaba a los pastores cuando viajé a Uruguay para un seminario del Instituto de Superación Ministerial de las Asambleas de Dios en América Latina. Ellos dijeron que el ejército convocó a todos los charrúas en una zona parlamental, para hacer un parlamento. Llevaron a los abuelos, a los ancianos, niños, jóvenes, adultos, familias completas, y los exterminaron a todos. Fue una masacre, un genocidio contra los charrúas. Los que sobrevivieron lograron escapar. Pero no hay charrúa en Uruguay actualmente. En Turquía pasa exactamente lo mismo con esta convención, esta ideología política de que el Estado forma una nación, por lo tanto la nación debe existir una cultura, una lengua y una religión. Todo lo que tienen características distintas, que son componentes de una nación como una religión distinta, un idioma distinto, una cultura distinta, entonces deben exterminarse. Si nos remontamos más al pasado todavía, podemos enlistar casi al infinito la violación a los derechos humanos a través de toda la historia. ¿Por qué existe interés a favor de los derechos humanos? Una de las razones es que los seres humanos tienen conciencia, tienen una razón, tienen conciencia de sí mismos. Por eso que ha reflexionado sobre sí mismo. ¿Cuál es su identidad? ¿Cuáles son sus derechos, sus deberes desde el principio? Esa es la primera razón por la cual existe interés sobre los derechos humanos. Aquí está basado en la razón, en la conciencia de sí mismo, o el concepto que nosotros tenemos de nosotros mismos. Platón y Aristóteles hablaron acerca de las ideas de la libertad, de la justicia, hablaron también de la bondad, de la estética, de la belleza. Uno de estos aspectos es la libertad y la justicia. ¿Qué es lo que era la libertad y qué es lo que es la justicia? Tomás de Aquino, teólogo medieval, teólogo escolástico, uno de los más famosos teólogos de la escolástica, quienes cristianizaron el pensamiento de los griegos en términos de los derechos naturales. Ellos bebieron de las fuentes filosóficas antiguas del aristotelismo, por ejemplo, y hablaron acerca de los derechos humanos. La, la escolástica desarrolló la teología natural. Se puede dialogar acerca de Dios, hablar acerca de Dios, enseñar acerca de Dios, dependiendo simplemente por medio de la razón. Por eso hay que hablar acerca de los derechos humanos en términos de derechos naturales. El ser humano tiene derechos por, por la razón, porque tiene conciencia de sí mismo y porque es un derecho natural simplemente. Nadie se lo ha otorgado,
no los adquiridos, sino que nacemos con esos derechos. En Estados Unidos y en Francia rememoran las revoluciones del siglo XVIII como la época en que se garantizaron los derechos constitucionales a los ciudadanos de cada una de estas dos naciones. Una desde la perspectiva de la fe y la otra desde una perspectiva más racionalista. Es la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos en el año 1776, que fue redactada por Thomas Jefferson. Sostenía en esta Declaración de Independencia que era evidente por sí mismo que todos los hombres fueron creados iguales y que han sido dotados por el Creador. Aquí está la fe entonces. Se habla acerca de que nosotros somos criaturas y se habla acerca del Creador, con ciertos derechos inalienables. Inalienables quiere decir derechos irrenunciables, que no se puede renunciar a estos derechos. En especial el derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho a la búsqueda de la felicidad. Eso fue lo que quedó registrado en la primera declaración de independencia de los Estados Unidos, o la declaración de independencia de los Estados Unidos. En Francia, por otra parte, no incluye la fe, pero sin embargo hay elementos que apuntan o están orientados hacia un ser supremo o hacia algo sagrado que es el hombre. En la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de Francia, que fue promulgada en la Asamblea Nacional del año 1789, habla de derechos naturales. Están tomando entonces la misma filosofía de Tomás de Aquino, imprescriptibles y sagrados del hombre. Aunque no creen en Dios, sin embargo le están atribuyendo al ser humano un carácter sagrado. En la Segunda Guerra Mundial el mundo se centró en la atención de los derechos humanos. Evidentemente que no, esa era no había otra alternativa después de tanta muerte, de tanta tortura, tanta violencia que perpetraron las naciones contra otros seres humanos. En junio del año 1941, el presidente de los Estados Unidos, Roosevelt, en su famoso discurso declaró su anhelo de ver el surgimiento de un mundo fundado sobre la base de cuatro libertades esenciales, decía Roosevelt. Una de estas, la libertad de expresión. La segunda, la libertad de culto. La liberación de la pobreza también. Y la liberación del temor. Después, 4 años más adelante, de mismo periodo, en el año 1945, la Organización de las Naciones Unidas fue establecida. En el primer artículo señala que todos los humanos nacen libres y nacen iguales, en dignidad y en derechos. El artículo 2 agrega: toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza. Bueno, en esa época se hablaba de raza, actualmente los antropólogos no están de acuerdo con respecto a este término de raza, prefieren hablar acerca de cultura. Sin distinción entonces, para adaptarnos al lenguaje de los antropólogos, sin distinción alguna, todos tienen derechos sin distinción alguna de cultura, de color de piel, de sexo. Aquí no se emplea el término de género, porque actualmente se presta para la ideología de género, es decir, como una convención cultural nada más. En cambio, cuando se habla acerca de la sexualidad humana, se habla acerca de algo biológico, sin distinción de idioma, sin distinción de religión también, o de opinión política o de cualquier otra índole, de origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Eso fue lo que se estableció en su primer artículo de la Declaración de los Derechos Humanos en la Organización de las Naciones Unidas. No se aplica en todas las culturas, en todos los países, por supuesto. Esto sería el ideal, pero no se aplica en los pueblos musulmanes, en algunos, como en Afganistán, en Irán. Desconozco los otros, pero esos son algunos ejemplos de países que son muy agresivos, muy violentos, que someten a las mujeres realmente con políticas muy opresivas. No pueden salir a la calle sin
Tiene un nombre, esta vestimenta donde se cubren el rostro incluso, o no pueden salir solas, por ejemplo, no pueden estudiar, no pueden hacer clases. Impresionante el abuso y la opresión contra la mujer en algunos países. Por lo tanto, esta declaración de los derechos humanos es el ideal, pero no se aplica en todos los países. Nosotros los cristianos, por otra parte, también podemos decir algo respecto a los derechos humanos. Tenemos algo que aportar al debate y la acción relativa a los derechos humanos. Los seres humanos tienen derechos. Bueno, ya lo decía la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Todos fuimos creados iguales por el Creador. El origen de los derechos humanos es la creación. Somos criaturas de Dios. Por eso tenemos derechos. Porque tenemos la imagen y la semejanza de Dios. Tenemos cualidades, características propias de la divinidad, como son la razón, la inteligencia, la conciencia de nosotros mismos, la capacidad de razonar, de especular, de hacernos preguntas filosóficas, preguntas religiosas, como por ejemplo, ¿quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿Cuál es el propósito de mi existencia? O los filósofos se hacen estas preguntas, ¿por qué en vez de no haber algo, existe algo? ¿Por qué en vez de no haber nada, existe algo? ¿Cuál es el propósito de mi existencia? ¿Por qué yo estoy aquí? Es la pregunta que nos hacemos. Deliberamos en nosotros, con nosotros mismos. Tenemos también soberanía sobre la creación. Ejercemos un control, un poder, o sojuzgamos la creación, tal cual como Dios nos dijo en el mandato cultural. También nosotros tenemos un espíritu por el cual podemos tener comunión con Dios. Somos solidarios. Necesitamos tener la comunión, la interacción con otras personas. Tenemos la imagen y la semejanza de Dios. En ese sentido, cuando alguien pisotea, abusa, le falta el respeto a otro ser humano, lo oprime o lo asesina, lo que está haciendo es un acto no solamente criminal, sino que ese acto se considera como un ultraje a lo sagrado, una profanación, es un sacrilegio. Para nosotros los protestantes quizás no tenga mucho significado esto, para los católicos romanos y los ortodoxos sí, porque ellos, los ortodoxos, necesitan hacer sus oraciones utilizando un icono para poder concentrarse, y los católicos romanos utilizan estatuas, figuras tridimensionales para poder orar o para poder realizar sus cultos. Cuando un católico romano ve que la cruz, por ejemplo, es ultrajada, es pisoteada, escupida, o una imagen sagrada como la imagen de Jesucristo, de la Virgen María, entre otros, es pisoteada, destruida o escupida, la sensación para un católico romano debe ser, pero algo inimaginable, algo horroroso. Bueno, los, la violación a los derechos humanos o el oprimir, el faltarle respeto, pisotear a otro ser humano, es eso, es un acto de sacrilegio, es un ultraje a lo sagrado, porque nosotros llevamos la imagen y la semejanza de Dios. Eso es lo que dice la Biblia con respecto a los derechos humanos. Ese derecho no los ha adquirido, ni se los ha conferido ningún gobierno u otra autoridad. El hombre los tuvo desde el principio, lo recibió de su creador juntamente con la vida. Es digno de respeto, es algo sagrado, es inalienable, porque lo ha adquirido de parte de Dios. ¿Cuál es el propósito divino para los seres humanos? La Biblia lo resume en tres palabras: dignidad, igualdad y la responsabilidad. Somos personas dignas, somos personas iguales y también tenemos responsabilidades. Cuando se desacraliza la imagen de Dios en nosotros o se desacraliza al ser humano, se tiene
otro punto de vista, otra perspectiva acerca de los seres humanos, y se considera como un producto del azar, de, de fuerzas desordenadas, del caos que produjo la vida y produjo al ser humano, si se ve como un producto de la evolución, por ejemplo, que primero era una bacteria, después se convierte en una célula, después en un pez, después un reptil, después el reptil sale del agua, después el reptil sube a los árboles, después baja de los árboles, comienza a andar en dos patas, hasta convertirse finalmente en los seres humanos. Evidentemente que el ser humano no tiene nada de especial. Si aplicamos la teoría de la evolución de, la, de las ciencias naturales y lo aplicamos a las ciencias sociales, el ser humano no tiene ningún valor entonces. Es producto simplemente de la evolución, no tiene nada de sagrado. Se puede entonces torturar, asesinar, y no hay ningún acto criminal en ese acto. No hay nada malo en ese homicidio. Si se ve así, pero si se ve de otro modo como imagen y semejanza de Dios, entonces ya se considera al ser humano desde otra perspectiva, como algo mucho más sagrado. El ser humano es digno entonces, nos dice John Stott en su obra La fe cristiana frente a los desafíos contemporáneos, porque se relaciona con el carácter único que Dios lo dotó. Entre este carácter único que Dios nos dotó es la relación que nosotros podemos tener con Dios, porque nos tenemos un espíritu, un alma, para disfrutar y comunicarnos con Dios, para disfrutar de la presencia de Dios. El ser humano fue hecho imagen y semejanza de Dios, en el sentido moral, porque tenemos conciencia, sabemos que hay una conducta recta que debe seguirse, una conducta errónea que debe evitarse, somos seres espirituales para tener comunión con Dios, ejercemos soberanía, también somos seres racionales, hacemos preguntas, elaboramos preguntas, pensamos utilizando el lenguaje que es propio de los seres humanos, los animales no tienen el lenguaje, estos códigos, esta codificación, decodificación, imagínense lo extraordinario del lenguaje. Códigos que nosotros hemos empleado, bueno, Dios es el que puso eso dentro de nosotros, Dios, el creador del lenguaje. Hay un, un síndrome aquí en Chile, dieron un reportaje de un niño que no sabía hablar el castellano, ninguno de la familia habla inglés, todos hablan castellano, pero el niño no sabía hablar castellano, solamente sabía hablar el inglés. Y la mamá seguro que dice que el Señor Jesucristo es el que le enseñó a hacer idioma. Se supone que los idiomas, nosotros aprendemos el idioma por lo que escuchamos. El idioma es algo heredado. De acuerdo a lo que nosotros escuchamos, así nosotros vamos adquiriendo el idioma. Pero resulta que este niño nunca escuchó el inglés, ni tampoco o películas. ¿Cómo es que adquirió ese idioma tan bien, tan perfecto, tan elaborado? Bueno, es un síndrome que él tiene, se da uno en 1000, o en 5000, en 4000, no recuerdo cada cuántas personas se da. Y la conclusión que podemos sacar así bien rápidamente, o de manera incidental o rápida o apresurada, es que el idioma es algo que Dios lo dotó desde el comienzo a Adán y Eva en el huerto del Edén. Dios es el que entregó estos códigos para que Adán y Eva se comunicaran entre ellos. No sabemos qué idioma hablaban, pero el lenguaje, los códigos, los sonidos, la interpretación de los sonidos y toda la gramática está detrás de todo esto, todos los tiempos verbales, los modos, las personas. Impresionante todos los códigos que está detrás de un lenguaje, de un idioma. Bueno, Dios lo dotó así, de esa forma. Incluso los líderes de las revoluciones de Francia y Norteamérica reconocen que el origen último de los derechos humanos se encuentra en un ser supremo, que es Dios. Robespierre, el que lideró la revolución en Francia, dijo, si Dios no existe, entonces vamos a tener que crearlo porque no podemos gobernar esta nación sin Dios. Se dio cuenta de la necesidad de Dios. Aunque no creían, trataron de eliminar la religión, pero sí. Pero finalmente el hombre es un ser religioso por naturaleza, intrínsecamente religioso, esencialmente religioso. Otros dicen enfermamente religioso, necesita de la religión. Porque tenemos
un alma, tenemos un espíritu. Ese espíritu necesita, anhela a Dios. También otro carácter con el cual Dios nos dotó es la relación entre nosotros mismos, unos con otros. El Dios que creó el mundo es un ser social, integrado por tres personas dentro de la Santísima Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno en esencia, pero tres personas distintas, diferenciadas entre ellas, que colaboran, que no hay competencia, sino que se aman y se expresan y se manifiestan este amor dentro de la divinidad. Se donan unos a otros. Hay niveles de jerarquización también dentro de la Santísima Trinidad. Hay un diálogo entonces entre ellos. Por lo tanto, esa misma característica interna de la divinidad que nos ha revelado la Sagrada Escritura o Dios en en su palabra, también nos ha dotado a nosotros. Nosotros necesitamos la interacción, la solidaridad, la comunión entre los seres humanos. El pecado fue el que estorbó esta comunicación, rompió esta comunicación, esta solidaridad, esta amistad que existía entre nosotros, los seres humanos. El pecado hizo del hombre un atrevido, un insolente, un grosero delante de Dios, porque rompe la comunión con Dios y rompe la comunión con los seres humanos. Lo podemos observar en el huerto del Edén, en Génesis capítulo 3, cuando Dios le pregunta a Adán, ¿dónde estás? Me escondí porque escuché tu voz en el huerto y tuve miedo. ¿Por qué tuviste miedo? ¿Por qué te escondiste? ¿Acaso has comido del fruto del cual yo te dije que está en medio del árbol, en medio del huerto, no comieras? Y ahí el hombre responde, con insolencia. Le dice, la mujer que tú me diste, ella me ha dado y yo he comido. La mujer que tú me diste. Ahí estamos dándonos cuenta que se rompe la comunión con Dios. Ahora ya no son más amigos, ahora el hombre se vuelve más hostil hacia Dios, más violento. Y también se rompe la comunión con Eva porque ahora la desconoce. Le está culpando a Eva ahora. Si hay un tipo de castigo, bueno, que sea contra Eva, que no sea contra mí. Eso es lo que causa el pecado, pero originalmente nosotros fuimos hechos para ser sociables, ser solidarios entre nosotros los seres humanos. De manera que todas las libertades humanas que llamamos la santidad de la sexualidad humana, el matrimonio, la familia, el derecho de reunión, el derecho a ser respetados, sin ninguna distinción de edad, de sexo, si es varón o mujer, de cultura o de alguna condición, corresponden a la segunda categoría de nuestra relación los unos con los otros. Nosotros tenemos derecho, dignidad, porque Dios nos creó a su imagen y semejanza, en el sentido de relacionarnos con nosotros, entre nosotros mismos, ser solidarios entre nosotros mismos, de tener una interacción amorosa entre nosotros mismos. También Dios ha dotado con otro carácter a los seres humanos, y es la relación que debemos tener o tenemos con la naturaleza, con la tierra y también sus criaturas. Dios ha dado dominio con el mandato de sojuzgar la tierra, cultivar la tierra, gobernar las criaturas. Esto se conoce como el mandato cultural, según lo que nos dice Génesis 1, 28, 29. De modo que los seres humanos que llamamos el derecho al trabajo, el derecho al descanso, el derecho a participar de los recursos de la tierra, el derecho a la alimentación, el vestido, el derecho a la vivienda, el derecho a la vida, a la salud y a la protección también, así como la liberación de la pobreza, del hambre, la enfermedad, corresponden a la tercera clasificación de la relación con la tierra. Aquí tenemos una imagen de los armenios que fueron masacrados o exterminados durante la época de la Primera Guerra Mundial. Los armenios fueron perseguidos, masacrados o exterminados por los turcos por el simple hecho de ser armenios. Aquí en Chile quizás no se conozca mucho el genocidio de los armenios,
Hay documentales, reportajes, hay libros también acerca del genocidio de los armenios. Hay un libro de 130 páginas que está en busca libre, vale 32, 30.000 pesos y a veces está, una vez lo encontré a 2.000 pesos, me arrepentí de no haberlo comprado tan barato, 2.000 pesos valía esa hora. Ahora está arriba de 30. Pero ahí describe el, el genocidio contra los armenios. Los armenios fueron la primera nación del mundo en el año 301 después del Señor Jesucristo en reconocer el cristianismo como la religión oficial del reino de los armenios. El Imperio Romano reconoció el cristianismo posteriormente, el año 303, todavía persiguen a los cristianos. El 311, en el edicto de Milán, se deja de perseguir a los cristianos, cuando se dicta el edicto de tolerancia o el edicto de Milán. Y una de las características de la iglesia es como esa, la que estamos viendo ahí, son de piedras. Arriba los turcos sepultando a los armenios, abajo también colgando a los armenios. Qué lástima, terrible lo que se ha hecho contra los seres humanos por el simple hecho de tener otra religión, que eran cristianos, y los turcos porque eran musulmanes. Esto se llevó a cabo durante el año 1915 al año 1918. ¿Cuántas personas murieron en este genocidio armenio? 1,5 millones de armenios fueron exterminados en este periodo. Y la población mundial, o la población armenia de ese periodo, de esa época, eran 2 millones. De 2 millones de armenios mataron o exterminaron a 1,5 millones. Imagínense la cantidad de personas que asesinaron los turcos otomanos. En Argentina hay iglesias armenias, todos los años celebran o conmemoran el genocidio. Actualmente todos los armenios tienen familiares que sufrieron el genocidio en este periodo. El- los derechos humanos no son ilimitados, sin embargo, no significa que podemos hacer todo lo que a nosotros se nos ocurra. Se limitan aquellos que sea compatible con la persona humana que Dios creó, que tenía también como propósito para nosotros. Cuando el hombre pierde ciertos derechos, por ejemplo, la libertad, porque ha cometido algún delito, algún crimen, solo perdió un derecho, que es el derecho a la libertad, pero no ha perdido todos los derechos. Sigue teniendo los otros derechos, solo uno, que es la libertad. Por eso es que los derechos humanos no son ilimitados y cuando se pierden, no se pierden todos sus derechos, algunos nada más. La escritura que enseña la Sagrada Escritura respecto a los derechos humanos. El énfasis es que ningún individuo poderoso puede imponer su voluntad a la comunidad y ninguna comunidad puede violar los derechos de un individuo o de una minoría. La ley de Moisés o la ley mosaica protege con especial cuidado a los extranjeros, a las viudas, a los pobres, a los vulnerables de la sociedad, al huérfano, a la viuda. A estas personas la ley de Moisés protege especialmente. Los responsables de atender a sus necesidades eran los reyes, los príncipes, los ancianos, que eran los gobernadores, y las personas también en general de la población. Si alguien tenía una deuda y no podía pagar, se ofrecía a él mismo como esclavo, pero después de un tiempo se le devolvía la libertad y si vendía su propiedad, la propiedad se le devolvía otra vez. Lo que estaba alrededor de un sembrado no lo cortaba, porque eso era para los pobres o los más vulnerables de la sociedad. Si tomaba gavillas y se le caía, no lo debía recoger, porque eso era para los más vulnerables de la sociedad. Lejos de explotarlos, el pueblo de Dios debía ser la voz de los que no tenían voz, el defensor de los indefensos. Incluía también a los enemigos. Antes de la ley, antes de la ley de Moisés, que fue dada en,
Sí, hay dos fechas en cuanto cuando salieron el pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Uno de estos es el año 1440 y la otra fecha es el año 1290. En esas dos fechas entonces nos manejamos para indicar cuándo fue escrita la ley de Moisés. Job es mucho tiempo antes, en la época patriarcal, estamos hablando del año 1900, 2000 antes del Señor Jesucristo. Job demuestra la preocupación por lo más vulnerable de la sociedad. Él dice que ha ayudado al pobre, a la viuda, al huérfano, al desamparado, al extranjero, por lo tanto, él no entiende por qué está siendo castigado. Eso es lo que nos dice las Sagradas Escrituras respecto a los derechos humanos. Los jueces de Israel debían actuar sin hacer acepción de persona, dice el libro de Deuteronomio, también la ley de Moisés. No deben dejarse sobornar. Bueno, es algo, una cosa es que esté escrito en las Sagradas Escrituras, esté expresado y manifestado ahí claramente, de manera explícita, y otra es lo que hicieron los hebreos, o el pueblo de Dios. Violó toda la ley de Moisés. Por eso es que se fueron al exilio a Babilonia, y el reino del norte fue exterminado, desapareció de la historia de la humanidad, por no cumplir la ley de Dios. Pero la ley estaba contemplado en la defensa a las personas, los más vulnerables de la sociedad. Todos los seres humanos tenemos los mismos derechos, porque tenemos un mismo creador. El libro de Santiago en el Nuevo Testamento también se refiere a no hacer diferencias clasistas dentro de las iglesias. El rey David no tenía derecho de matar a Urías y robarle a su esposa. El profeta Natán le reprochó esta conducta, enviado de parte de Dios. Los reyes de Israel no eran absolutos, no eran reyes totalitarios, que hacían y deshacían como quisieran. Y algunos sí actuaron del mismo modo, como los reyes totalitarios, con un gran harén, por ejemplo, que hacía lo que quería en el pueblo hebreo. Pero idealmente, originalmente, era una teocracia en el pueblo de Dios mediante la monarquía. Había un rey soberano sobre los otros reyes temporales, que eran los reyes hebreos que descendían de David en el sur, y había muchas dinastías en el norte. El primero fue Jeroboam, pero no eran absolutos en un sentido espiritual o teológico, porque Dios era el que gobernaba y dirigía al pueblo. Cuando los reyes actuaban contra la ley de Moisés, Dios los castigaba. Dios envía a Elías también a denunciar a Acab por haber asesinado a Nabot y haberse incautado sus posesiones. Y va a sufrir el mismo castigo ese hombre. Jezabel también va a sufrir el castigo por haber tomado la vida de un ciudadano. Porque esa no era su tierra, la tierra es de Dios, Dios se lo otorgó a las tribus, y esas tierras no son de ellos tampoco, de esa generación, sino que son de las generaciones pasadas y las generaciones que vienen en el futuro. Por lo tanto, aunque sea rey, tenga el control administrativo, político del pueblo, no puede tomar un territorio que no le pertenece. Eso es lo que nos dice la Biblia respecto a los derechos humanos. Tenemos nosotros entonces los cristianos algo que aportar sobre esta discusión de los derechos humanos. Los derechos humanos no se relacionan en ese sentido, entonces, o con la acción política, el servicio social, con, con el marxismo, o con el comunismo, o con la izquierda. Cuando hablamos acerca de derechos humanos, nos estamos refiriendo a que ese derecho lo tiene por ser creación de Dios. Le estamos dando una connotación teológica a los derechos humanos. Y los tiene, de hecho, en las Sagradas Escrituras lo encontramos. Tiene un derecho el ser humano, porque es imagen y semejanza de Dios. La responsabilidad humana, ¿qué dice la Biblia con respecto a nuestra responsabilidad? Es verdad que tenemos derecho, pero ¿qué dice la Biblia respecto a este asunto? La Biblia habla mucho más sobre la defensa de los demás, pero poco de la defensa de los derechos propios. Subraya nuestras responsabilidades de la palabra de Dios y no nuestros derechos. ¿Cuáles son nuestras responsabilidades según las Sagradas Escrituras? Amar a Dios y amar a nuestro prójimo como nosotros mismos. De este mandamiento depende los profetas y la ley de Moisés. Eso dijo Jesucristo. En el libro de Mateo está registrado.
La Biblia pone énfasis en que nuestra responsabilidad es garantizar los derechos del otro. Hasta debemos abandonar nuestros propios derechos con ese fin de defender los derechos del prójimo o del otro. Eso dice la Biblia acerca de nuestras responsabilidades. Más que nuestros derechos, la Biblia enfatiza nuestras responsabilidades y nuestros deberes. El modelo de estas responsabilidades o deberes es Jesucristo. Cristo, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, no de su divinidad, sino que se despojó de su gloria y se hizo semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo tomando forma de siervo, que es esclavo, el último de los esclavos de la escala social dentro de la esclavitud, y se hizo esclavo hasta lo sumo. Le lavó los pies a sus discípulos, la obra que tenía que realizar el esclavo que estaba para los mandados dentro de una casa. Renuncia a sus derechos, no protestó cuando le estaban insultando, fue víctima también de la violación a los derechos humanos desde muy pequeño. Cuando nació tuvo que irse al exilio a Egipto porque le querían matar. Fue una víctima entonces de un exonerado, un exiliado político, podríamos decir. Porque él era rey, entonces Herodes lo busca para matarlo, imagínense, desde muy pequeño. Fue sin honor en su propia tierra, fue rechazado el Mesías, el Mesías tenía derecho de gobernar en el territorio de Palestina de la época, o en Galilea, en Jerusalén, pero el poder era local, esto no era un poder político, era muy local, restringido y también subordinado al Imperio Romano, pero fueron ellos, el poder, el poder religioso, político, que era muy relativo a este poder que ellos tenían, ellos le rechazaron como Mesías. Fue acusado falsamente también por medio de los tribunales de justicia, fue condenado injustamente, torturado, crucificado, y todo esto de manera injusta porque el mismo Pilato reconoció que no había visto en él ningún crimen, ningún delito. Es un hombre inocente, lo declaró él, como representante de, de la máxima ley del mundo antiguo, que era el derecho romano. Un romano reconoce que Cristo es justo, pero a pesar de eso, lo condena y lo crucifica finalmente. El apóstol Pablo es otro ejemplo, otro modelo de la renuncia a nuestros propios derechos, porque le da más énfasis a nuestros deberes y responsabilidades. El apóstol Pablo tiene derecho a casarse, a tener una esposa, a viajar con una esposa. Tiene derecho también el apóstol Pablo a ser sostenido por la iglesia, económicamente, por la iglesia donde estaba predicando, que era la iglesia de Corintios. Tiene derecho también de comer todo lo que le ofrezcan cuando lo inviten a cenar. Y tiene derecho también de comprar todo lo que le ofrecen en las carnicerías. El contexto de la época de las carnes sacrificadas a los ídolos, todo lo que se vendía en la carnicería, todo lo que se ofrecía en una mesa cuando invitaban a alguien, todos esos animales eran sacrificados a algún ídolo. Era muy difícil de comerse un animal sin previamente haberlo sacrificado a algún ídolo. El apóstol Pablo sabe que no existe ningún ídolo, del mismo modo como los cristianos con un criterio amplio saben que no existen ídolos, no existe otro Dios, existe un solo Dios, los otros dioses son falsos, son inexistentes. Pero no todos los cristianos piensan exactamente lo mismo que los que tienen el criterio amplio. Hay algunos cristianos que son débiles en la fe, que son inmaduros en cuanto a las doctrinas bíblicas, piensan que existen otros dioses, piensan que existe Zeus, Dionisio, entre otros dioses. Por lo tanto, si comen de, de un cordero, por ejemplo, que fue sacrificado a los ídolos, ellos piensan que Zeus ingresó a su alma y dentro de su alma se encuentra el Espíritu Santo y también se encuentra Zeus. Eso le compromete su conciencia, por eso él peca delante contra Dios.
Si al apóstol Pablo lo invitan a una cena y ese cristiano le dice que lo que se encuentra en la mesa, esa carne, fue sacrificada a un ídolo, entonces por causa de él, el apóstol Pablo no come, para no ofender al hermano más débil, para no ser causa de tropiezo para el hermano más débil, por el cual Cristo murió. Si yo voy a ofender con mi conducta por el hecho de comer, dice el apóstol Pablo, entonces yo no como carne nunca más en toda mi vida para no ser pie de tropiezo para ninguno, aunque él tenía derecho de comer de todo eso. Él es un modelo, un ejemplo de, de renunciar a sus derechos con la finalidad de ayudar al otro, ayudar a los hermanos, a no ofender a los hermanos y no ser piedra de tropiezo para los hermanos. El principio de los cristianos es renunciar a los derechos. El que es maduro en la fe renuncia a sus derechos. Porque en las Sagradas Escrituras el énfasis está en las responsabilidades y en los deberes más que en sus derechos. La perspectiva cristiana ahora de los derechos humanos se basan en la dignidad humana, la igualdad humana, la responsabilidad humana. Por tanto, los derechos de otras personas son nuestras responsabilidades. La ley y los profetas, Jesús, los apóstoles, todos nos imponen en particular el deber de servir a los pobres, a los más vulnerables de la sociedad y a defender a los indefensos. La Iglesia no solo debe testificar con modelos de conducta en casa o en el trabajo, también deben extender su testimonio al mundo para que reconozca el mundo la dignidad de los seres humanos, la igualdad de los seres humanos y acepte la responsabilidad mutua entre los seres humanos. Bueno, es complejo, difícil esto, no lo sabemos porque ni siquiera creen en el Señor, pero los principios bíblicos deben estar ahí permeando la cultura. Una, una de las funciones de la apologética es eso, moldear la cultura, y precisamente es lo que hacemos todos los cristianos, nuestra responsabilidad. El ser humano tiene dignidad intrínsecamente. Eso es lo que dice este autor John Stott acerca de los derechos humanos, mis queridos hermanos. ¿Qué le parece este tema de los derechos humanos? ¿Algún aporte, alguna pregunta o algún comentario sobre nuestra perspectiva cristiana, bíblica, etológica de los derechos humanos? Adelante, mis hermanos. Le escuchamos. Hermano Pablo, buenas tardes a todos los hermanos aquí presentes. Bueno, durante este último año he estado bien en boca de todo el tema de los derechos humanos. Acá en Chile está el Instituto de Derechos Humanos, pero la verdad el enfoque de esas instituciones no son tanto eh, proteger la igualdad, la responsabilidad, la dignidad, sino que se enfoca como generalmente un grupo específico. Cuando ocurrió el estallido social, por ejemplo, ahí salió a la luz el instituto y los derechos, pero habían delinquido, habían corrido en falta a la ley, y en ese sentido no aplicaba, no sé si aplica el tema de los derechos humanos como tal, sobre si ha cometido una falta, si ha cometido un delito, la persona, como fue lo que pasó en ese momento. Yo recuerdo, estaba en Temuco, estaba haciendo clase en una universidad y allá llegaron todos lacrimógenas, todo el asunto. Llevaron a varios detenidos porque habían incurrido en falta, agresión a carabineros, pero saltaron también los derechos humanos. Ahí se dice que hubo violación a los derechos humanos. ¿Es tan así, hermano Pablo? ¿Se corresponde o aquí yo, al menos en mi opinión, creo que no corresponde la aplicación de derechos humanos como tal, o abogar por eso cuando se han incurrido en falta, se han cometido delitos como tal, infracciones a la ley? Y claro, los derechos humanos que estamos viendo nosotros están basados sobre el Creador, desde una perspectiva más de la ética cristiana, más teológica. De ahí se parte. En cambio, los derechos humanos me parece mucho, habría que preguntarle a los que están o son miembros de este instituto. Me da la impresión que se basan en la razón. Esa es la base de los derechos humanos, no desde la perspectiva religiosa de la cual nosotros partimos, desde la fe.
El- Habíamos dicho que los derechos humanos no son ilimitados, no podemos hacer lo que queramos. Cuando cometemos algún delito, algún crimen, perdemos ciertos derechos, el derecho a la libertad. Debemos responsabilizarnos y, y pagar nuestro delito, nuestro crimen hacia la sociedad. La sociedad es la encargada de castigar por medio de los tribunales de justicia, por medio de la legislación y la aplicación de las leyes, de lo que ya está contemplado en la legislación, de acuerdo a los años de cárcel. Bueno, la ley establece, de acuerdo al delito que ha cometido, debe pagar. El, Cuando se detiene a la persona, no sé si se habrán detenido a todas las personas, si estarán pagando o no, si están en la cárcel, si habrán pagado, habrán hecho indemnización. Eso sería, sería ya, si no ha ocurrido eso, evidentemente ya es una exacerbación o un malentendido para nosotros los cristianos de la defensa de los derechos humanos, porque ellos tienen que pagar los delitos y los crímenes que han cometido, el daño que han hecho a otra persona, saquear negocios, por ejemplo, por supuesto que sí deben ser castigados y condenados. Pero yo no sé qué habrá pasado con aquellos que fueron a la cárcel. Me da la impresión que Boric, tiene un nombre esto cuando se le perdona algún delito. No recuerdo el nombre, mis hermanos. El indulto. Indulto. Se indultaron a algunas personas. Eso es prerrogativa del presidente, parece. Obviamente, obviamente, ya eso es eh, una exacerbación, no sé, un malentendido de lo que es derecho humano. Es un crimen, es un delito que han realizado estas personas, por la cual deben pagar. El- ¿Algún otro comentario, mis queridos hermanos, acerca de los derechos humanos? Creo que ninguno más. Muy bien, entonces terminamos con los derechos humanos y ahora tenemos que continuar, observar otro de la clase número 5 con la bioética, tenemos que ver ahora. Esta es la última clase de teología práctica y ya la próxima semana, sí, la próxima semana ya continuamos con una materia bíblica en Romanos y Galatas. Finalizando la clase, yo le envío el examen a sus correos electrónicos. Enviamos. La bioética, entonces, vemos ahora. ¿Cómo estamos la hora? Bien, perfecto. Desde que en el año 1978 nació la primera niña probeta del mundo, Lois y Brown, los medios de comunicación han venido contribuyendo de manera decisiva a popularizar las técnicas de la reproducción asistida, la manipulación genética, las diferentes metodologías biotecnológicas y hasta la posible clonación de seres humanos, o la posibilidad de clonación de los seres humanos. La palabra bioética viene del griego bio, que significa vida, y ethos, ética, fue empleada por primera vez en un artículo médico que investigaba el cáncer, Van Rensselaer Potter, en el año 1970. La bioética apareció como consecuencia de los problemas éticos que se habían planteado en los Estados Unidos durante la década de los 60, en torno a experimentos con los seres humanos. La bioética nace como defensora y garante del futuro de la humanidad. Lo que se intenta resolver es decidir si todo aquello que tecnológicamente se puede realizar, había que realizarlo realmente o no. La bioética trata de ponerle un límite a todas las investigaciones científicas que trabaja con el ser humano. Debe haber un límite porque no se puede investigar, manipular, alterar a un ser humano o en el proceso del desarrollo de los seres humanos. Tiene que haber un límite. ¿Por qué? Porque tenemos derechos inalienables. Somos seres dignos.
porque tenemos razón, tenemos la inteligencia, somos conscientes de nosotros mismos. Por lo tanto, no podemos tratarlo como si fuera un pez o como si fuera un ratón del laboratorio con el cual nosotros podemos investigar, o algún tipo de animal. Somos seres humanos, por lo tanto debe existir alguna disciplina que le ponga límites a todas las investigaciones científicas actualmente. De eso trata la bioética. Se definía la bioética como el estudio sistemático de la conducta humana en el campo de la ciencia, de la vida y el cuidado de la salud, en cuanto que esta conducta es examinada a la luz de los valores y los principios morales. Estuvimos viendo en las primeras clases los distintos sistemas éticos, habían varios, ¿ah? No existe solamente uno, y también los sistemas cristianos, y dentro de los sistemas cristianos también habían varios sistemas de ética cristianos. Algunos eran la búsqueda de la felicidad, como Aristóteles, la búsqueda del placer, como mencionaba Epicuro, el placer puro, el hedonismo, placer en general, o también el utilitarismo, lo que es lo más beneficioso para la mayoría, esa decisión vamos a adoptar. Sin embargo, en la actualidad este término parece haber adquirido connotaciones muy distintas, porque se ha convertido en una ciencia postmoderna que justifica cualquier tipo de manipulación genética, en tanto sea aprobada por la mayoría o sea aprobada por la legislación de algún país, porque todas las personas están de acuerdo con esto. Es decir, se establece lo bueno o lo malo según la democracia, según lo que diga la mayoría y de acuerdo a lo que diga la ley o la legislación. Bueno, la bioética trata de responder a esos asuntos, a esos problemas, y también nosotros los cristianos también tenemos nuestro punto de vista. El hecho de que la mayoría tenga una opinión o esté contemplado en la legislación no significa que para nosotros eso es ético o lo vamos a adoptar como principio para regular nuestra conducta, porque nuestra conducta se regula conforme a los principios de las Sagradas Escrituras. Nuestros valores están allí, en la palabra de Dios. En nuestra conciencia, lo que ha dicho la historia de la iglesia, es la razón, es lo que nos dice el Espíritu de Dios, es lo que nosotros interpretamos de las Sagradas Escrituras, los principios que extraemos de la Sagrada Escritura. Eso es nuestra conducta para nosotros, los cristianos. La necesidad del estudio de la bioética en casos real hipotéticos, ¿cómo nosotros podemos responder? Estos son apuntes tomados del libro de Ética Cristiana, el libro rojo que ustedes deben leer de Niehuis y Ekman. Si vienen, bueno, es muy difícil esto porque si llegan a nuestras iglesias personas con esta opción que pueden tomar, porque estos son tratamientos muy caros, muy difícil de, de implementar o de ser una opción para la mayoría de los cristianos aquí en Chile, por el costo. Pero supongamos el caso, o que cristianos tengan los recursos y quieren llevar a cabo este tratamiento. Si una pareja viene a nosotros a la iglesia, quiere conversar con el pastor, con el líder cristiano, para pedir orientación en temas de la medicina. Son infértiles, no pueden tener hijos, y quieren conocer nuestra opinión sobre lo que el médico le ha propuesto para la solución de su problema. ¿Qué dice usted con respecto a lo que me propuso el médico? El médico me dice que ella, la esposa, puede ser inseminada artificialmente utilizando el esperma de otro hombre. ¿Eso será posible para nosotros los cristianos, utilizar o llevar a cabo ese procedimiento? ¿No será adulterio eso porque el esperma de otro hombre? Pero esto es por medios artificiales. Por lo tanto, no es adulterio, no es engaño ni infidelidad, sino que es un procedimiento médico con la finalidad de que podamos tener hijos. Y si existe esa posibilidad, porque el pastor puede decir, por supuesto que sí, hay que ayudarlo, para eso está la ciencia, Dios dejó todas las tecnologías que sirven para ayudar y darle la felicidad
y una mejor calidad de vida a los seres humanos, y la felicidad también a su esposa, y usted también porque va a tener un hijo de su esposa, aunque no sean de él, el esperma no es de él, es de otro hombre. Y supongamos que la autoridad cristiana o eclesiástica o el líder cristiano le dijo que eso es posible. Y también hay otra posibilidad, es que el esperma de ese hombre puede tener ciertas características. Puede ser alto, de tez blanca, de ojos azules, rubio, y que no tengan ciertos tipos de enfermedades. Es decir, tienen la posibilidad también de escoger, es como ir al supermercado y ver cómo quiere que le salga el hijo. Bueno, hay que tomar otras decisiones también. ¿Cuál es la motivación por la cual van a recurrir a esta propuesta que la ha indicado el médico? También el doctor le compartió otra posibilidad, el método denominado fertilización in vitro, que consiste en que varios de los óvulos de la esposa sean removidos del cuerpo y el esperma sería provisto por el marido en una caja de Petri. Los óvulos serían fertilizados por el esperma y el mejor de ellos sería implantado en el vientre de la esposa. El mejor de ellos. Varios, varios óvulos fertilizados, pero el mejor, a criterio de los médicos, que tiene la viabilidad de sobrevivencia, ese va a ser implantado dentro del vientre materno. Pueden ser uno, pueden ser dos. Dos para asegurarse de que si uno de ellos no se anida en el vientre materno, entonces el otro, hay otra posibilidad que sí logre anidarse y pueda desarrollarse. Por lo tanto, van a poner dos. Pero produjeron muchos embriones. Los otros embriones, entonces, si se produce el embarazo, entonces los otros embriones son exterminados o son congelados. También hay un problema ahí ético, ¿ah? Porque si nosotros suponemos, concluimos que el embrión fertilizado ya se ha producido la concepción, ha comenzado la vida, ha comenzado el desarrollo de los seres humanos, tiene todos los elementos y la potencialidad para convertirse en un ser humano, tiene el ADN con toda la información de un ser humano, en realidad es un ser humano de manera embrionaria, porque ya ha comenzado el desarrollo de un ser humano. Y resulta que el médico ha determinado no viable o que hay otros mejores que el otro embrión, entonces lo extermina, lo desecha. Ahí hay un problema ético para los cristianos, es decir, está obstaculizando o oponiéndose a un proyecto de Dios con respecto a ese embrión que ya está fecundado. O también le ha dado el médico otra opción, varias opciones, el contrato de una madre sustituta o el vientre de alquiler. Un esposo trata de solucionar su problema contratando una madre sustituta para llevar a su bebé, que ha sido producido por medio de inseminación artificial. Según el contrato, el bebé sería entregado al matrimonio cuando naciera. El óvulo de la mamá, el esperma del papá, pero el vientre es de un vientre de alquiler. Tendría dos mamás en ese sentido. El óvulo de la mamá, pero el vientre donde se anidó y donde se creció, desarrolló, era de otra mujer, de otra mamá, de su mamá en realidad. Bueno, también es complejo, ¿eh? En esa situación. Pero todo eso se puede hacer. Y la pregunta es, ¿los cristianos podemos recurrir a esos tipos de tratamiento cuando no pueden una pareja, un matrimonio tener hijos? Esa es la pregunta acá. Después vamos a ver orientaciones generales que nos pueden orientar, pero nunca puede ser una imposición la decisión que se va a tomar, porque recuerde que el Señor le ha dado también a cada uno el libre albedrío, le ha dado la conciencia, también tiene el Espíritu Santo, le da la capacidad del discernimiento, tiene los principios bíblicos, también interpretar los principios bíblicos, ver también lo que la historia de la iglesia ha dicho y también consultar con diversos pastores, hermanos, para tomar una decisión, porque en la multitud de consejeros, dice la Biblia, hay sabiduría. Pero vamos a ver orientaciones generales nada más para tomar una decisión en casos como esto, lo que estamos viendo. Supongamos que todo eso es posible
Y después hay otra posibilidad, porque la ciencia puede hacer todo esto, seleccionar el sexo del hijo que está por nacer. Alguien puede decir, yo quiero tener un hijo varón, otro dice, yo una hija mujer. Entonces, se puede manipular genéticamente para que nazca hombre o nazca mujer. Si ese puede ser un caso. El otro caso puede ser, si un matrimonio sabe que si nace un niño varón, será hemofílico. Y las técnicas de selección de género aseguran que hay un 95% de probabilidades de que puede ser una niña. Hay altas probabilidades por medio de la manipulación genética de determinar la sexualidad del niño nacido, ¿eh? O de la niña nacida, impresionante. Bueno, ¿cuál es la motivación para hacer eso? Hay que preguntarse, ¿por qué quiere hacer eso? ¿Por temas de salud, para asegurarse de que no tenga algún tipo de enfermedad? ¿O simplemente por caprichos personales nada más? Bueno, no sé, eso cada uno lo sabe. Supongamos que tenemos amigos enanos y que les gustaría tener hijos de más altura. Ellos tienen la posibilidad de alterar los genes del feto en el útero para asegurarse que los hijos salgan un poco más altos que los papás. Todo eso se puede hacer actualmente. ¿Será posible eso? Bueno, se puede, de hecho, pero ¿se debe desde la perspectiva cristiana? Esas son algunas preguntas, son muchas más preguntas todavía. Después vamos a ver las posibles respuestas, orientaciones o caminos que nos sugiere la Sagrada Escritura respecto a este tema. Se va a tomar una decisión según lo que cada uno determine lo que es el ser humano. ¿Qué es lo que es el ser humano? Si alguien piensa que el ser humano es producto de la evolución, entonces se puede manipular sin ningún problema, alterar los genes para producir a mejores seres humanos, no hay ningún problema con respecto a eso. Total, la naturaleza ha hecho esos cambios, ha mejorado, han sobrevivido solamente los más fuertes, por lo tanto, no hay ningún problema de exterminar a embriones con escasas posibilidades de sobrevivencia. Si se ve al ser humano desde la perspectiva evolucionista, como lo planteó Charles Darwin en su libro Orígenes de las especies del año 1859, y La descendencia del hombre del año 1872. Señaló Darwin que los humanos son meros producto de la misma fuerza de la selección natural, que produjo todas las demás formas de vida. Por lo tanto, no habría nada de especial en el ser humano, según esta teoría. No hay nada sagrado dentro de los seres humanos, porque es producto primero que nada del azar, del caos. No hay ningún propósito, no hay ninguna intención, no hay ninguna meta, no hay ningún proyecto con respecto al ser humano, sino simplemente salió nada más y existe, pero ni sin ninguna razón. Una vida así, sin propósito, es realmente oscura, terrible. Sigmund Freud, por otra parte, postuló que toda conducta humana es motivada consciente o inconscientemente. Estas fuerzas son increíblemente muy poderosas y son muy profundas en la subconsciencia. Toda discusión acerca del pecado, la responsabilidad humana, para él eso no es esencial, no es relevante, es sin importancia. Hubieron también otros teóricos, son respuestas acerca de lo que son los seres humanos. Son muchas respuestas, estas son algunas nada más. Benjamin Watson y Skinner arguyeron que la conducta es solo o es todo lo que puede estudiar en los seres humanos, y que la conducta humana se puede explicar totalmente por la herencia o por el medio ambiente. El propósito o control divino está fuera de estos asuntos, según estos teóricos conductistas. Aquí no existe Dios. Estas son posturas, son explicaciones, algunas de las ciencias naturales, otro de la psiquiatría, otro de la psicología, de la filosofía, acerca de lo que es el ser humano. En los libros de introducción a la filosofía, algunos comienzan con ¿qué es lo que es el ser humano? Así comienza la introducción. Y, y ahí indica una lista, pero extraordinaria, de distintos autores, cómo han respondido acerca de lo que es el ser humano. Pero mientras más explicaciones se dan acerca del ser humano, pareciera que más complejo es responder la pregunta finalmente qué es lo que es o qué somos nosotros. En vez de explicarla, se confunde un poco más.
porque realmente es difícil de explicar lo que nosotros somos. Para nosotros los cristianos es muy, muy sencillo este asunto. Somos criaturas de Dios, imagen y semejanza de Dios. Tenemos un propósito aquí en la existencia, en la tierra. Tenemos una finalidad también. Hoy en día los sociólogos y los historiadores enfatizan las fuerzas sociales e históricas que informan y explican virtualmente toda la conducta social humana. Bueno, tienen razón en algunos sentidos porque nos ayuda también las investigaciones de los sociólogos, del mismo modo como hay leyes naturales, la ley de la gravitación, por ejemplo, la ley de la, eh, bueno, entre tantas otras leyes, también hay leyes sociales. Los seres humanos actúan conforme a ciertas leyes y los sociólogos se encargan de descubrir cuáles son esas leyes. Claro que no se contempla a Dios acá dentro de esas leyes. Por lo tanto, Dios, la teología, el pecado humano no tienen poco o prácticamente nada que hacer con la conducta humana según estas explicaciones, porque la conducta humana obedece a- al contexto, a las fuerzas históricas o a algunas leyes sociales. No hay explicación religiosa en este sentido. El resultado de esta perspectiva es minimizar toda responsabilidad humana y descubrir la explicación que cubre todo aspecto a la conducta humana. Si se ve al ser humano desde esta perspectiva, de estos enfoques, obviamente que las técnicas de reproducción asistida o las investigaciones con respecto al hombre no encierran ningún compromiso ético o ninguna responsabilidad ética. Pero si son cristianos, sí, porque el cristiano ve al hombre desde otra perspectiva, como algo sagrado, como la imagen de Dios, como un ser digno, intrínsecamente. Principios generales vamos a ver, que orientan las prácticas de la concepción y la genética. Estos apuntes también son tomados del libro de la ética cristiana de Huis y Ekman. Estas son las posibles respuestas en en ciertos escenarios. Los seres humanos son creados a imagen y semejanza de Dios. Por tanto, tenemos todos los seres humanos más valor que cualquier otra criatura. Se puede investigar con insectos, con abejas, con una mosca, la mosca de la fruta, tiene un nombre esta mosca, la mosca drosófila, creo que se llama, por la cual se ha hecho algunas investigaciones, han tratado de mutar esta mosca. Antonio Cruz indica en uno de sus libros La ciencia encuentra a Dios, creo que es el libro donde habla acerca de esta mosca que ha sido sometido a mutaciones por medio del laboratorio para ver si mejora. Y la mutación en vez de mejorar las especies, en este caso en esta mosca, la empeora porque aparece con más alas, más grandes, que entorpece el vuelo, con más patas también, que entorpece el caminar, eh, le dificulta la vida, la mutación dificulta la vida de estas moscas. Se puede manipular una mosca. Yo no sé si usted está de acuerdo o en desacuerdo con eso. Con respecto a los animales, uy, aquí los animalistas quizás eh, no nos cuestionen si se puede o no manipular, trabajar con una mosca, o un conejo, o un ratón, que están orientados para mejorar en última instancia la vida de los seres humanos. Esa es la finalidad de manipular o trabajar con animales y con vegetales, con legumbres, por ejemplo, para mejorar la vida humana. Hay un hombre, un investigador que ganó el Premio Nobel de la Paz por haber eliminado el hambre en ciertas partes del mundo, manipulando genéticamente el arroz para que éste se produjera en circunstancias muy adversas y hostiles y con problemas hídricos. Incluso se puede dar con muy poca agua, se puede producir mucho arroz, abundante arroz. Y también que esté libre de infección. Increíble lo que puede hacer la manipulación genética.
libres de infecciones, de contaminación o cualquier cambio que pueda ocurrir en su exterior, ataques de algunos virus, todo eso está libre, con la finalidad de que produzcan buenas cosechas y alimentar la mayor cantidad posible de personas. Todo eso se puede hacer eh, con el avance científico, pero con respecto al hombre no, porque somos diferentes. No se puede jugar con algo sagrado, porque tenemos dignidad, porque el ser humano tiene la imagen y la semejanza de Dios. Por eso que no se puede manipular o trabajar en investigar con los seres humanos. Claro que con algún tipo de vacuna, por ejemplo, algún tipo de medicamentos, bajo su consentimiento, bien informado también, puede ofrecerse como voluntario para la investigación científica y médica, pero bajo esas condiciones. Las preguntas prácticas de la concepción y de la genética caen bajo la responsabilidad de la mayordomía humana o el mandato cultural, basado en Génesis 1:28 y 29. Multiplicaos, fructificaos, llenad la tierra, sojuzgadla. Bajo ese mandato cultural, entonces cae la responsabilidad de la mayordomía cristiana, incluida también la mayordomía en cuanto a la planificación familiar. Por lo tanto, es una responsabilidad nuestra. Nosotros debemos tomar esa responsabilidad. Pero, recuerden, somos mayordomos de las decisiones que nosotros tomemos sobre nosotros mismos, sobre nuestros propios cuerpos, nuestra propia familia, delante de Dios. Vamos a rendir cuenta de nuestras decisiones. Porque somos mayordomos. Y Dios es el dueño de todo. Dios es el soberano. Y la humanidad tiene dominio delegado de Dios, nada más. Delegado sobre la creación. Estos tendrán que rendir cuenta algún día al Creador. Como el ser humano padece de la corrupción, del pecado, no es muy optimista entonces la visión del uso de las tecnologías genéticas, porque nosotros somos seres pecadores, tenemos la naturaleza pecaminosa. Los cristianos todavía tenemos la naturaleza pecaminosa. Tenemos dos naturalezas, de hecho, los cristianos, la naturaleza antigua y la naturaleza nueva. Entonces, para adoptar algún tipo de una técnica de las ciencias que ayuden en la medicina, debemos preguntarnos si hay alguna motivación pecaminosa que nos está estimulando o influyendo para tomar una decisión que nos ofrece la medicina. Porque todavía estamos bajo esa naturaleza pecaminosa. No va a ser extirpada, sino hasta la segunda venida de Jesucristo. Lo que debe quedar claro es que Dios es soberano y nosotros simplemente sus mayordomos. Esa es la segunda orientación o consejo general que nos ayuda a, a considerar las diversas opciones que nos dan los médicos actualmente. La tercera respuesta o principio que orientan a las prácticas de la concepción y la genética, la pregunta acerca de estas tecnologías no es si se van a usar, sino cómo y cuándo se van a usar. Esa es la otra pregunta. ¿Cuándo y cómo? La fertilización in vitro, por ejemplo, involucra embriones múltiples producidos en una caja de Petri. Uno o dos son implantados en el vientre de la mujer. Uno o dos. ¿Y qué ocurre con los demás embriones? Se destruyen y son congelados. Si concluimos que la vida humana comienza en el momento de la concepción, aunque sea externo al vientre materno, en una caja denominada caja de Petri, o en el laboratorio, allí se produjo la concepción, se unió el, 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 el esperma juntamente con el óvulo para que se fecundara, se fecundó ya, ha comenzado el proceso de la gestación de un ser humano. Eso es lo que se va a exterminar. Y ahí debemos responder esa pregunta. ¿Se debe hacer aquello? ¿No será un crimen esto? ¿No será el frustrar los proyectos y los planes que Dios tiene con esa criatura que se está gestando, aunque lleve algunos días, algunas semanas en gestación? La selección de género de los niños,
que ahora es posible, podría seriamente desajustar el equilibrio de géneros de cualquier civilización. Si la mayoría en una cultura, por ejemplo, considera que los varones tienen mayor dignidad o de mayor, sí, mayor dignidad o mayor respeto, prefieren los hombres, los masculinos, entonces en esa cultura, si existe esa posibilidad de manipulación genética en los embriones para determinar el sexo del hijo que va a nacer, entonces en esa cultura van a nacer la gran mayoría que tuvieron esa posibilidad de varones. Se desajusta entonces, hay un desequilibrio en esa sociedad de géneros. La vida humana, de acuerdo a lo que aprendemos en las Sagradas Escrituras, tiene más valor que la calidad de la vida humana. La vida humana, más valor que la calidad de vida humana. Mucho mayor la vida humana. En Éxodo capítulo 4, verso 11, Dios dice que Dios entregó o dio la boca al hombre e hizo al mudo. Desde la perspectiva de Dios, la preocupación por la mejoría del hombre interior es siempre más importante que la preocupación por la mejoría del hombre exterior. Eso es lo que encontramos en Gálatas cuando habla acerca de las virtudes espirituales. Lo vemos en varias partes de las epístolas y del Nuevo Testamento, de que lo que se está restaurando es el hombre interior, las virtudes cristianas, el carácter es más importante, la piedad es más importante que lo externo. Se puede objetar este punto de vista, sin embargo, mis hermanos, en el sentido de que de las obras, de los milagros que Cristo realizó a favor externamente de los seres humanos, como por ejemplo sanó a un leproso, que es algo externo, sanó a los enfermos, al ciego, al mudo, al sordo, al paralítico, los levantó. Son obras exteriores. Por lo tanto, eso se puede objetar. Existen evidencias bíblicas acerca de la restauración del hombre, pero no sobre la perfección en base a una manipulación. Y de hecho estamos siendo restaurados a la imagen y semejanza de Dios original. Vamos a ser restaurados, sí, sin embargo, integralmente vamos a ser restaurados en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo cuando seamos glorificados. Pero también esa teología también puede ser objetada con otra. ¿Cuál es esa? Del reino ya, pero no todavía. Es decir, si vamos a experimentar una salud y un bienestar en el futuro, una redención de nuestros cuerpos, ¿por qué no utilizar artificialmente también la mejoría de nuestros cuerpos, aquello que vamos a experimentar en el futuro, si ahora en el presente ya debemos manifestar y exhibir los tiempos escatológicos? También puede ser una respuesta. Ya, pero esa discusión puede continuar y es muy larga. Bueno, como dijo un abogado, todo es cuestionable, todo es debatible, todo se puede discutir. La creación de Dios, otro principio que orientan a la práctica de la concepción y la genética. La creación de Dios es variada, es impredecible también, es diversa y es única. Algunas técnicas genéticas parecen por lo menos potencialmente violar estos valores de la creación de la variedad, porque si se puede controlar, por ejemplo, se puede determinar la sexualidad del hijo o de la hija. Los padres quieren que nazcan hija nazcan hijos. Y también existe la posibilidad de determinar el color de piel, el color de los ojos, del cabello. Todo eso se puede manipular o buscar esperma de un hombre que tenga estas características o el óvulo de una mujer que tenga ciertas características. Y todos son iguales. En una cultura admira a personas que sean altas, atléticas, personas de tez blanca, de cabello rubio, de ojos celeste. Entonces, si se puede manipular genéticamente todo aquello, se puede determinar cómo puede ser el hijo. Imagínense una sociedad todos con las mismas características. Se pierde el principio de la variedad, de la pluralidad, de lo impredecible y único también que Dios nos ha dotado a todos nosotros los seres humanos. Bien, aquí nos vamos a detener, mis hermanos, y después seguimos viendo
los diversos principios que nos orientan para tomar una decisión en la segunda parte